En esta sección voy a continuar con la línea del tiempo. Nos habíamos quedado en el año 1492, que justamente es el año de la Reconquista, en el cual los reyes católicos, ya después de unificar sus reinos, de los reinos de Aragón y Castilla, Isabel y Fernando, que de hecho de ahí proviene ese famoso dicho, tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando. También en ese mismo año, en 1492, Colón tiene ese primer viaje al Nuevo Mundo, que para evitar el concepto de descubrimiento preferimos utilizar en la Academia de la UAM Coajimalpa los términos invención, que se desarrolla por parte del mundo O'Gorman, o encuentro. Cualquiera de esos dos términos son preferibles a descubrimiento. También en ese mismo año, 1492, con justamente la reunificación de la reconquista de todos los reinos de la península ibérica, se expulsa a los judíos de ese lugar y da también lugar ese año a la escritura o a la publicación de la gramática castellana, escrita por Antonio de Nebrija. Entonces, como podemos observar, 1492 es el año clave, siguiendo las palabras de Carlos Fuentes. Después de 1480 a 1500 comienza la Guerra de Granada. Isabel la Católica ordena la expulsión de los judíos. Se descubre en América, recordemos que Cristóbal Colón no descubrió como tal América, porque aparte él siempre creyó que se trataba no de un viaje de descubrimiento, sino de confirmación, porque él creía, siguiendo las rutas de navegación establecidas en esa época, que la Tierra era realmente un 25% más pequeña de lo que es realmente. Y la Tierra, recordemos que estaba separada en 3 secciones fundamentales, en Europa, Asia y África. Pero el encuentro con el Nuevo Mundo descubre esa cuarta pars orbis, que de hecho se puede representar gráficamente en diversas obras de arte posteriores a esa fecha de 1492. También se da en este periodo el cuarto y último viaje de Colón al Nuevo Mundo, y también la exploración de Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Y Leonardo da Vinci pinta la Gioconda, la Mona Lisa, entre evidentemente otras obras de gran envergadura por parte de Leonardo, como La Última Cena, el famoso cuadro que ya apareció en las líneas del tiempo anteriores del Hombre de Vitruvio. También evidentemente no podemos descartar a Miguel Ángel, a Rafael. Yo digo, Miguel Ángel también tiene una cantidad impresionante de obras. Por ejemplo, en escultura está la Piedad, está el David, y en pintura, la Capilla Sixtina y muchísimas otras obras. Rafael también tiene muchísima obra que debe rememorarse, pero rescato de manera rápida a su famosa Escuela de Atenas, en la cual se encuentran diversos filósofos de la época antigua. De 1500 a 1520, León X sucede a Julio II como papa, y de 1521 se da la caída de la ciudad, aquí no sería azteca sino mexica, porque los aztecas eran los viajeros que provienen de Aztlán y se establecen en México, Tenochtitlan. Entonces, caída de la ciudad mexica de Tenochtitlan, y también debe ser Tenochtitlan porque el náhuatl no abarca palabras agudas sino graves. Ante los españoles se consuma la conquista de México por Hernán Cortés el 14 de agosto. De 1520 a 1550, el inicio de la conquista del Perú. Los conquistadores españoles Gonzalo Pizarro y Francisco de Orellana descubren el río Amazonas. La fundación de San Luis en Ancash, Perú. La fundación española de Chacas en Ancash, Perú. De 1550 a 1580, el nacimiento de Galileo Galilei en Pisa, la famosa Torre de Pisa, en la cual Galileo
desarrolla ese famoso experimento de dejar caer objetos para determinar si caen a la misma velocidad. En 1564 nace o se bautiza William Shakespeare, que bueno, aquí también yo pondría, no exactamente en este año, pero una fecha similar, el nacimiento de un escritor para mí mucho más importante, que es Miguel de Cervantes. Y también se da la Fundación Española de Uray en Akash, Perú, y en este periodo histórico también se divide en los Países Bajos. De 1580 a 1630 se publica la primera parte del Quijote, que esta es en 1505 y la segunda es en 1515. La Guerra de los 30 años inició en 1618. La invención del microscopio, la gran inundación de la Ciudad de México en 1629, que de hecho por este periodo es también cuando fallece Sor Juana Inés de la Cruz. O bueno, no es cierto. Sor Juana, de hecho, creo que le pide al Marqués de la Laguna cuando llega que haga el desagüe de la ciudad, más bien. Y también se da la fundación de la ciudad de Boston. 1630-1690, ahora sí en este periodo es cuando fallece Sor Juana Inés de la Cruz. Carlos I de Inglaterra es ejecutado en 1666, el Gran Incendio de Londres en 1668, el Tratado de Lisboa por el que España reconoce la independencia de Portugal y también la Declaración de los Derechos Británica de 1689. De 1690 a 1760 nace Voltaire. En 1700 muere el último rey de la dinastía de los Austrias, Carlos II de España, en dominios de Felipe V de Borbón. Bueno, que aquí también es importante porque con la llegada de los Borbones a la corona, todas las provincias del Nuevo Mundo pierden su estatuto de provincias y comienzan a considerarse colonias. Y acaba la guerra de sucesión, la guerra de los 7 años de 1756 al 63 entre dos alianzas rivales. Por un lado, el reino de Gran Bretaña, Hannover y Prusia. Por otro, Austria, Francia, la Rusia imperial, Sajonia y Suecia. Primera revolución industrial. Que aquí no estoy muy seguro, pero creo que en esta guerra es en la cual participa Juana de Arco. Bueno, en 1770-1780 se da la matanza de Boston. En 1775 el inicio de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. En 1776 la firma de la Declaración de Independencia estadounidense, que aquí se ve la imagen de George Washington. De 1780 a 1810 un gran periodo de revoluciones. El final de la Guerra de Independencia de Estados Unidos, el 14 de julio, el asalto del pueblo de París a la Bastilla, el inicio de la Revolución Francesa, que es un año muy fácil de aprenderse, 1789, la Asamblea de Francia, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, George Washington, investido primer presidente de los Estados Unidos, y la proclamación de la Primera República Francesa. De 1800 a 1810, John Dalton desarrolla la teoría atómica de la materia, que es el primer modelo atómico, el cual es un átomo indivisible, y posteriormente diversos otros modelos atómicos. Napoleón I se proclama emperador de Francia. Lamarck formula, no fórmula, sino formula una de las primeras teorías sobre la evolución, errónea en su segunda ley, la cual evidentemente ya después corregirá Charles Darwin, quien nace el 12 de febrero de 1809 y fallece el 19 de abril de 1882. Y precisamente en este último año, en el 10, inicia la Guerra de Independencia de México. De 1810 a 1830, Colombia declara su independencia de España. Paraguay se independiza de España, Venezuela declara su independencia de España, Argentina se independiza de España, Chile declara su independencia. Dato curioso que aquí en 1821 Chile envía una flota de barcos para apoyar a los mexicanos en su lucha independentista, pero resulta que ya habían conquistado su independencia. En 1819 se realiza el fin de la Guerra de Independencia en Colombia, Brasil declara su independencia de Portugal, y en 1830 se inventó la primera locomotora de vapor y también el telégrafo, la primera gran invención de telecomunicaciones.
1830-1870 se independiza la República Dominicana, se realiza la Guerra Civil Estadounidense, se desarrolla la Confederación Alemana del Norte y también la Guerra Hispano-Sudamericana, por todas estas revoluciones que permanecen. Y también se da el Segundo Imperio Mexicano. De 1870 a 1900, la Guerra Franco-Prusiana, la invención del teléfono, el desarrollo de las ecuaciones de Maxwell, que ponen la base para todo el estudio de la teoría electromagnética, y posteriormente también Einstein se basará en los estudios de Maxwell para el desarrollo de la teoría de la relatividad. También se desarrolla la Guerra del Pacífico, la Guerra de ASEC, de ASE, del 73 a 1904, la Primera Guerra Anglo-Afgana, la Segunda Guerra Anglo-Afgana, la Guerra Anglo-Egipcia, y en 1880 al 82 el desarrollo y producción de la iluminación eléctrica estaba en marcha. Se inicia la construcción del Canal de Panamá por los franceses y se presenta la pólvora sin humos en Francia, que aquí vale la pena, donde la iluminación eléctrica, hablar un poco de la guerra de las corrientes entre Thomas Alva Edison y Nikola Tesla. Del 1900 a 1910, la primera edición de los premios Nobel en Suecia, Albert Einstein desarrolla su teoría de la relatividad, el inicio del proceso revolucionario en Rusia, la derrota de Rusia en la guerra ruso-japonesa, que fue la primera derrota de una potencia occidental ante un ejército asiático, y también el átomo de Ernest Rutherford, quien justamente realiza la identificación de las partículas alfa en los núcleos de helio. Fisher descubre las proteínas que están formadas por aminoácidos. Y bueno, aquí se ve precisamente el modelo atómico más famoso, que es precisamente el átomo de Rutherford, el cual incluso está representado en los murales de la Biblioteca Central de la UNAM. Curiosamente también enraizado con el árbol de la ciencia. De 1910 a 1920, que justo Pío Baroja escribe una novela titulada El árbol de la ciencia. De 1910 a 1920 también, continuando más bien esta sucesión histórica, se da el inicio de la Revolución Mexicana. Se descubre la ciudad de Machu Picchu, arqueológicamente en Perú. Se da el hundimiento del RMS Titanic, el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Habsburgo en Sarajevo, lo cual precisamente es el detonante para el inicio de la Primera Guerra Mundial. Se firma el Tratado de Paz en Versalles, el cual deja muy mal parada a Alemania, la cual evidentemente a posteriori utilizará el Tratado de Versalles también como uno de los detonantes para la Segunda Guerra Mundial. Y también se da el asesinato de Emiliano Zapata. Del 20 al 30 inicia el movimiento no violento de Gandhi en defensa de los derechos humanos en la India. Se abre el Canal de Panamá. Hitler es el líder del Partido Nacional Socialista. Se da el asesinato de Pancho Villa en Parral, Chihuahua, en México. Mickey Mouse, personaje de dibujos animados creado en 1928 por Walt Disney y Ub Iwerks. Del 30 al 50 se desarrolla el descubrimiento del planeta enano Plutón, cual sigue hasta la fecha en discusión si eso no es un planeta. Se da la crisis económica mundial, que debe ser justo la del 28, yo suponía, no sé si se refieren a esta. Se extiende en toda Europa. No. Se extiende a toda Europa y comienza la era Roosevelt de los Estados Unidos. En Dachau se da el primer campo de concentración en Alemania. La Alemania nazi se extiende a Austria. Inicio de la Segunda Guerra Mundial. Los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki en Japón por Estados Unidos, que fue una respuesta al ataque de Japón hacia Pearl Harbor. Y aquí también se abarca un poco la famosa película Oppenheimer. También se da la rendición incondicional de Japón, y lo cual marca el fin de la Segunda Guerra Mundial en el 2 de septiembre.
y se firma la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y